Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo soy y me emociona muchísimo estar aquí con vosotros hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas series turcas adultas que se estrenarán, o al menos esperamos que se estrenen, en Netflix en 2025, y que prometen dejarnos completamente enganchados. Sí, esas series llenas de drama, pasión, intriga y por supuesto, un toque de picante que tanto nos gusta. Antes de que empecemos, quiero recordaros a todos que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis muchísimo contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, las series turcas han conquistado el mundo entero, y Netflix lo sabe muy bien. Cada vez apuestan más por este tipo de producciones, y la verdad es que no nos podemos quejar. La calidad ha mejorado muchísimo, las historias son cada vez más originales y los actores son de infarto. El año 2024 nos ha dejado un buen sabor de boca con algunas series que nos han mantenido pegados a la pantalla, pero las expectativas para 2025 son aún mayores. Así que después de investigar un poco y seguir de cerca los rumores y las noticias, he preparado una lista con algunas series turcas que creo que tienen el potencial de convertirse en auténticos bombazos en Netflix el año que viene. Empecemos hablando de una serie que, aunque todavía no tiene título oficial, ya está generando mucha expectación. Se trata de un drama romántico con un toque de suspense, ambientado en la vibrante ciudad de Estambul. La historia gira en torno a una joven diseñadora de moda que se ve envuelta en una compleja red de mentiras y secretos familiares. Lo que la hace diferente a otras series es que explora temas como la ambición, la traición y la lucha por el poder, pero desde una perspectiva femenina muy interesante. Se rumorea que la protagonista será interpretada por una actriz muy conocida en Turquía, pero aún no se ha confirmado nada. Lo que sí sabemos es que los creadores prometen escenas muy sensuales y un guión lleno de giros inesperados. Así que si os gustan las series con mucho drama y pasión, esta es una que definitivamente debéis tener en el radar. Pero vamos a desgranar un poco más esta primera serie. Imaginen esto, una joven llamada Elif, una talentosa diseñadora que lucha por abrirse camino en el competitivo mundo de la moda de Estambul. Su vida da un vuelco cuando descubre que su familia, aparentemente perfecta, está envuelta en una serie de negocios turbios y secretos oscuros. El taller de costura que le heredó su abuela, un símbolo de tradición y creatividad, podría ser la fachada de algo mucho más siniestro. La serie explorará la dualidad de Estambul, mostrando tanto la opulencia y el glamour de la alta sociedad como la dura realidad de los barrios marginales y la corrupción que se esconde detrás de las fachadas brillantes. El elemento de suspense se intensifica cuando Elif comienza a investigar el pasado de su familia, desenterrando secretos que ponen en peligro su vida y la de sus seres queridos. En medio de todo este caos encuentra el amor en un hombre misterioso, un empresario enigmático con sus propios secretos. ¿Será él un aliado o un enemigo? La relación entre Elif y este hombre estará llena de tensión, pasión y dudas, añadiendo una capa adicional de complejidad a la trama. La serie también se centrará en el empoderamiento femenino, mostrando a Elif como una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños y por descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a poderosos enemigos. Veremos su evolución desde una joven inocente y soñadora hasta una mujer capaz de tomar las riendas de su destino y de desafiar las convenciones sociales. La ambientación en el mundo de la moda permitirá explorar temas como la autoexpresión, la creatividad y la importancia de la autenticidad. En cuanto a la actriz que podría interpretar a Elif, los rumores apuntan a nombres como Serine Sarkaya o Hande Erçel, dos de las actrices turcas más populares y talentosas del momento. Ambas tienen el carisma y la versatilidad necesarias para dar vida a este personaje complejo y multifacético. La elección del actor que interpretará al misterioso empresario también será crucial para el éxito de la serie. Otra serie que estoy esperando con muchísimas ganas es una adaptación de una famosa novela turca, que ya ha sido un éxito en varios países. La historia se centra en un matrimonio aparentemente perfecto, cuya vida se ve sacudida por la aparición de un antiguo amor del pasado. Aquí las mentiras y los secretos empiezan a salir a la luz, poniendo a prueba la lealtad y el amor de los protagonistas.
Lo que me atrae de esta serie es que explora las complejidades de las relaciones humanas, y cómo a veces las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente. Además, la novela original tiene escenas bastante subidas de tono, así que espero que la adaptación de Netflix no se quede corta. Los rumores apuntan a que la serie se estrenará a principios de 2025, así que no tendremos que esperar mucho para verla. Profundicemos en esta adaptación. Imaginemos a Leila y Ali, un matrimonio aparentemente idílico que lleva 10 años juntos. Son la envidia de sus amigos y familiares, con una vida estable, una hermosa casa y una carrera exitosa. Pero debajo de la superficie se esconde un secreto que amenaza con destruir todo lo que han construido. El pasado de Leila regresa para atormentarla en la forma de Deniz, su primer amor, un hombre al que creía haber olvidado. Deniz regresa a la ciudad después de años de ausencia, trayendo consigo recuerdos y emociones que Leila había intentado enterrar. Su reaparición despertará viejos sentimientos y pondrá a prueba la lealtad de Leila hacia su marido. La serie explorará la tensión entre el amor del pasado y el amor del presente, mostrando cómo las decisiones que tomamos en nuestra juventud pueden influir en nuestro futuro. Veremos a Leila debatirse entre la seguridad y la estabilidad que le ofrece su matrimonio y la pasión y la emoción que siente por Deniz. ¿Será capaz de resistir la tentación de revivir un amor prohibido? La figura de Ali también será fundamental en la trama. Veremos cómo reacciona ante la reaparición de Deniz y cómo lucha por salvar su matrimonio. Ali es un hombre bueno y honesto que ama profundamente a Leila, pero ¿será suficiente para superar la crisis que se avecina? La serie explorará sus inseguridades, sus miedos y su deseo de proteger a su familia. La novela original, que se rumorea que es Unutur Samfda de Anne Irmak, es conocida por sus escenas íntimas y sensuales. Los fans esperan que la adaptación de Netflix mantenga la esencia de la novela y no se censure la pasión y la sensualidad que caracterizan la historia. La elección de los actores que interpretarán a Leila, Ali y Deniz será crucial para el éxito de la serie. Nombres como Burak Özçivit, Fariye Evcen han sido mencionados como posibles candidatos, aunque aún no hay nada confirmado. Ahora hablemos de una serie que promete ser diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en las producciones turcas. Se trata de un thriller psicológico con toques de erotismo, ambientado en el mundo de la alta sociedad de Estambul. La historia sigue a un detective privado que es contratado para investigar la misteriosa desaparición de una joven heredera. A medida que avanza la investigación, el detective se adentra en un mundo de fiestas exclusivas, relaciones peligrosas y secretos oscuros. Lo que hace especial a esta serie es que no se centra tanto en el romance, sino más en la intriga y el suspense. Además, los creadores han prometido escenas muy explícitas y un guión lleno de sorpresas. Así que si os gustan las series que os mantienen al borde del asiento, esta es una que no os podéis perder. Aunque aún no se sabe mucho sobre el reparto, se rumorea que Netflix está buscando actores y actrices con experiencia en thrillers y dramas psicológicos. Profundicemos en este thriller psicológico. Imaginemos a Demir, un detective privado con un pasado oscuro y una reputación impecable. Es un hombre solitario y taciturno, atormentado por sus propios demonios, pero también es un profesional brillante y dedicado. Es contratado por una familia rica y poderosa para encontrar a su hija, Yasemin, una joven heredera que ha desaparecido misteriosamente. A medida que Demir profundiza en la investigación, descubre que la vida de Yasemin estaba llena de secretos y mentiras. Se movía en un mundo de fiestas exclusivas, drogas y relaciones peligrosas. Todos los que la rodeaban parecen tener algo que ocultar. La serie explorará los rincones más oscuros de la alta sociedad de Estambul, mostrando la corrupción, la decadencia y la depravación que se esconden detrás de las fachadas lujosas. Veremos a Demir enfrentarse a personajes poderosos y sin escrúpulos que harán todo lo posible para proteger sus secretos. El elemento erótico se integrará en la trama de forma natural, mostrando las relaciones complejas y peligrosas que mantenía Yasemin antes de su desaparición. La serie no se limitará a mostrar escenas explícitas por el simple hecho de hacerlo, sino que utilizará el erotismo para explorar la psicología de los personajes y para añadir una capa adicional de tensión y suspense a la historia. La serie se inspirará en thrillers psicológicos como El silencio de los corderos y Perdida, creando una atmósfera opresiva y perturbadora que mantendrá al espectador al borde del asiento. La elección del actor que interpretará a Demir será fundamental para el éxito de la serie.
Nombres como Kenan Imirzaloglu y Erkan Petekkaya han sido mencionados como posibles candidatos. La actriz que interpretará a Yasemin también deberá ser capaz de transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad del personaje. No podía dejar de mencionar una serie que, según los rumores, podría ser la próxima gran apuesta de Netflix por el público LGBTQI. Se trata de una comedia dramática que sigue la vida de un grupo de amigos que viven en Estambul y que se enfrentan a los desafíos del amor, la amistad y la identidad. Lo que me emociona de esta serie es que promete ser muy fresca y divertida, pero también muy conmovedora y realista. Además, será una oportunidad para ver representados en la pantalla personajes y situaciones que normalmente no se ven en las series turcas. Aún no hay mucha información sobre el reparto, pero espero que Netflix apueste por actores y actrices jóvenes y talentosos que puedan dar vida a estos personajes de una manera auténtica y creíble. Si os gustan las series que os hacen reír y llorar al mismo tiempo, esta es una que definitivamente debéis tener en cuenta. Vamos a imaginarnos esta comedia dramática LGBTQI. Pensemos en un grupo de amigos diversos que viven en el vibrante barrio de Cihangir en Estambul. Hay un diseñador de interiores gay que sueña con encontrar el amor verdadero, una abogada lesbiana que lucha contra los prejuicios en su trabajo, un artista no binario que explora su identidad a través de su arte y una mujer heterosexual que apoya incondicionalmente a sus amigos. La serie explorará los desafíos y las alegrías de ser LGBTQI en Turquía, un país donde la homosexualidad no es ilegal, pero donde todavía existe mucha discriminación y prejuicios sociales. Veremos a los personajes enfrentarse a la presión familiar, la homofobia en el trabajo y las dificultades para encontrar el amor en un entorno conservador. Pero la serie también celebrará la diversidad, la amistad y el amor. Veremos a los personajes apoyarse mutuamente, reír juntos, llorar juntos y superar obstáculos juntos. La serie mostrará la importancia de la comunidad y de la autoaceptación. La serie se inspirará en comedias dramáticas como Sense 8 y Looking, creando una atmósfera cálida, divertida y conmovedora. La música jugará un papel importante en la serie, con una banda sonora que incluirá tanto música turca tradicional como música pop moderna. Netflix deberá apostar por actores y actrices jóvenes y talentosos que sean miembros de la comunidad LGBTQ o que sean aliados. La autenticidad será clave para el éxito de la serie. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de una serie que, aunque aún no se sabe si llegará a Netflix en 2025, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. Se trata de un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano, que cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. Esta serie promete ser muy ambiciosa en cuanto a producción, con escenarios impresionantes, vestuario lujoso y un reparto estelar. Lo que me atrae de esta serie es que explora temas como el poder, la ambición, la venganza y el amor, en un contexto histórico fascinante. Además, creo que será una oportunidad para aprender más sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano. Si os gustan las series como Magnificent Century, esta es una que definitivamente os va a encantar. Imaginemos este drama histórico. La trama sigue a Ayşe, una joven cristiana capturada por los otomanos y vendida como esclava al harén del sultán. A pesar de su difícil situación, Ayşe es una mujer inteligente, ambiciosa y decidida. Aprende rápidamente el idioma turco y las costumbres otomanas, y utiliza su ingenio para ganarse el favor de los miembros más influyentes de la corte. Ayşe pronto llama la atención del sultán Süleyman, un hombre poderoso y enigmático. Su relación comienza como una simple atracción, pero pronto se convierte en un amor apasionado y prohibido. Ayşe se convierte en la favorita del sultán, desafiando las convenciones sociales y el poder de la sultana madre. La serie explorará la intriga palaciega, las luchas de poder y las pasiones desenfrenadas que caracterizaban la vida en el harén otomano. Veremos a Ayşe enfrentarse a la envidia de las otras concubinas, las maquinaciones de los visires y la oposición de la sultana madre, quien hará todo lo posible para deshacerse de ella. Ayşe ascenderá en la jerarquía del harén, convirtiéndose en una figura poderosa e influyente. Utilizará su influencia para proteger a sus seres queridos, promover sus intereses y desafiar las injusticias. Su historia es una historia de superación, ambición y amor prohibido. La serie será una superproducción con escenarios impresionantes, vestuario lujoso y efectos visuales de última generación. Netflix deberá invertir fuertemente en la producción para recrear fielmente el esplendor del Imperio Otomano. La actriz que interpretará a Ayşe deberá tener el carisma,
la belleza y el talento necesarios para dar vida a este personaje icónico. Nombres como Beren Saat y Tuba Büyüküstün han sido mencionados como posibles candidatas. Bueno, hasta aquí mi lista de series turcas adultas que espero ver en Netflix en 2025. Obviamente estos son solo rumores y especulaciones, pero creo que estas series tienen el potencial de convertirse en auténticos bombazos. En resumen, hemos hablado de un drama romántico con suspense ambientado en el mundo de la moda, una adaptación de una famosa novela sobre un matrimonio en crisis, un thriller psicológico con toques de erotismo, una comedia dramática sobre un grupo de amigos LGBTQ y un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano. Un menú muy variado para todos los gustos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para descubrir algunas series nuevas que os puedan interesar. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen estas series? ¿Hay alguna que os llame especialmente la atención? ¿Conocéis alguna otra serie turca que debería estar en esta lista? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, por favor dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.